marzo. Vamos a comenzar hoy en este servicio informativo y esta noche a esta hora, ya con la reunión familiar, la gente está llegando a casa, los únicos invitados, el entorno familiar, nada más que eso. Pero les pedimos un minuto, unos par de minutos para que presten atención al siguiente material informativo. El mes de marzo de este año que estamos terminando, comenzaron a aparecer los primeros casos contagiosos del COVID-19. En aquel momento comienza esa inédita experiencia de la cuarentena. Esa cuarentena que después nos llevó incluso a un aislamiento enorme durante un buen tiempo en el Paraguay. Esta es un primer material de esto que vamos a estar resumiendo en los próximos días de lo que está dejando el año 2020. El control de la circulación de personas fue sumamente estricto y en un primer momento se registró un acatamiento importante, sobre todo en horas de la noche. El sector comercial fue uno de los rubros en donde reinó la preocupación, ya que durante las primeras semanas de cuarentena total, las ventas bajaron considerablemente. Las políticas de salud pública que se van a tomar para mitigar el avance del virus del coronavirus. El 10 de marzo de 2020, el gobierno anunciaba las primeras restricciones para evitar la propagación del coronavirus. Se limitó la concurrencia de personas en espacios públicos, privados y comerciales. Los primeros afectados directamente fueron los trabajadores del sector gastronómico y de restaurantes, ya que al momento del anuncio no dieron detalles específicos. El 11 de marzo también se cerraron al público los parques Ñuguazú y el Parque Guazú, entre otros. Desde las 6 de la mañana de ese día, decenas de personas llegaron para hacer sus actividades físicas, pero se encontraron con los portones cerrados. El Mercado 4 fue uno de los puntos comerciales de Asunción que más se vieron afectados por esta cuarentena. Desde el inicio de la restricción total, los taxistas, las vendedoras, se dieron cuenta del gran impacto que representó la falta de personas que circulan día a día por sus calles debido al inicio del confinamiento. La mayoría de la gente tiene todo miedo en este momento que está pasando el país, el mundo entero ahora. Qué esperanza, que no se suspenda más y que la cosa, porque si no va a ser lo peor. Va a ser lo peor pues, si se suspende más, porque tenemos que trabajar para vivir, sobrevivir, porque si no trabajamos, la gente va a ser peor. Oye, no creo que legalmente, de ya a tu pancina de confese, me va a mandar las 70 años. Pero de ya era decidido, sí, pero la de ahí, pues más lo decidía. Para hacer cumplir la restricción horaria y dar apoyo a la Policía Nacional en los controles preventivos, los militares salieron a las calles con barreras dispuestas en los principales puntos de acceso y salida a la capital y las cabeceras departamentales. Pero solo días después de las primeras medidas, el presidente de la República anunció el aislamiento total. Debemos quedarnos en nuestras casas. Se paralizan los trabajos, reuniones sociales. La circulación en la calle será mínima, limitada a emergencias o situaciones de necesidades, como para comprar alimentos, ir a la farmacia, llevar a algún pariente al hospital. A partir del 20 de marzo se dispuso la cuarentena total. Las calles quedaron vacías, las escuelas, colegios y las universidades cerraron sus puertas. Los comercios e instituciones públicas dejaron de atender de forma presencial. El acatamiento por parte de la ciudadanía de quedarse en casa, sobre todo en horas de la noche, fue casi total. Solo circulaban proveedores de mercaderías o trabajadores indispensables, quienes a la par se encontraron con el gran inconveniente de la falta de transporte público y muchos tuvieron que caminar varios kilómetros para poder volver a sus hogares. La policía realizó controles preventivos en barrios puntuales como Cambala, Chacarita y la zona del Mercado 4. En algunos casos
ante rumores de supuestos saqueos a supermercados. En medio de la incertidumbre, hubo personas que se opusieron a cumplir con las medidas de restricción e incluso tuvieron serios incidentes con la policía. Es lo que ocurrió en Itaputapunta, donde un hombre se negó a meterse dentro de su casa y agredió a varios agentes. Y al aislamiento dispuesto, lo que siguió fue el cierre total de fronteras del país. Esos 78 ministros son los paraguayos que están en este momento en la parte de Paraná, tengo entendido, hoy ya en este momento estarán en Foz de Iguazú. Ya está hablado con la gente de Foz como para que estos paraguayos queden en un hotel mientras dure esta restricción que saca el gobierno. No van a estar desamparados ni van a estar a su suerte. En principio, el Ejecutivo dispuso un cierre parcial con la reducción de puestos de control migratorio y la prohibición de ingreso al país de ciudadanos extranjeros no residentes en Paraguay. Posteriormente, a partir del 24 de marzo del corriente, el gobierno determinó el cierre total de las fronteras a los viajeros y la cancelación de vuelos de aeronaves comerciales y privadas provenientes del exterior. El mes de marzo fue definitivamente el mes en donde reinó la incertidumbre. Esto tras conocerse sobre los primeros casos de coronavirus en el país. Los controles en la circulación de personas fueron muy estrictos y también muy acatados, sobre todo en horas de la noche. El sector comercial fue uno de los sectores más golpeados, ya que hubo muchas restricciones que afectaron notablemente las ventas. Y para que de alguna u otra manera hoy muchos estén contando la historia, las ollas populares fueron un elemento fundamental, porque mucha gente, gracias a esas ollas populares, comió, tuvo un plato de comida en la mesa, en la casa. La solidaridad fue un elemento fundamental. Cuando la ayuda no llegaba, cuando la asistencia todavía se empantanaba, cuando discutíamos cuál iba a ser la ayuda a llegar, las ollas populares estuvieron presentes. El símbolo de solidaridad del pueblo paraguayo. En todo el país, en barrios ricos y pobres, las ollas populares fueron la única alternativa de subsistencia para quienes de un día para otro se quedaron sin ingresos por la cuarentena sanitaria. Bajo un árbol o en alguna cocina improvisada, se pusieron a cocinar para cientos de personas. A nivel país, las primeras ollas iniciaron con la intención de aguantar la cuarentena y dar de comer a niños y adultos mayores. Con los días, fueron sumándose familias enteras y barrios como la de Los Bañados, que hoy siguen alimentándose mediante la iniciativa solidaria. Actualmente en el Bañado Sur, Norte y Tacumbú son 38 y otras 50 en el departamento central, donde unas 17.000 personas se alimentan de forma diaria mediante el trabajo de las organizaciones. Es el caso del grupo Juvensur, que está integrado por jóvenes del Bañado Sur, quienes todo el tiempo apelaron a la solidaridad de la gente para los donativos. También acompañaron y exigieron la aprobación de la Ley de Ollas Populares, que destina 15.000 millones de guaraníes a la Secretaría de Emergencia Nacional, 10.000 millones de guaraníes al Ministerio de Desarrollo Social y otros 10.000 millones de guaraníes al Instituto Paraguayo del Indígena para la compra de ingredientes. Ahora esperan no volver a las manifestaciones para que los insumos lleguen en tiempo y forma el próximo año. Sin lugar a dudas, las ollas populares se mantienen principalmente por la solidaridad de la ciudadanía, que ha logrado también que muchas familias puedan tener un plato digno en estas fiestas.